A lo largo de la historia de nuestros pueblos y actualmente nosotros hemos recibido buenos ejemplos y también hemos recibido malos ejemplos. Seguimos recibiendo buenos ejemplos y malos ejemplos. Hemos recibido tanto ejemplo bueno, tanto ejemplo de vidas coherentes, tanto ejemplo de gente justa, honesta y buena, que nos han edificado y que el testimonio que hemos recibido de ellos nos están ayudando a ser buenos cristianos. Sin que hagamos el desfile en nuestra mente y nos pongamos a juzgar, hemos conocido gente también aquí en Zacapa, mala, injusta, sin vergüenza. Y hay gente así. La palabra de Dios que acabamos de escuchar en la carta a los Hebreos, nos dice el autor de la carta a los Hebreos que estamos rodeados de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe. Y nosotros podemos hacer un listado de gente que hemos conocido y que viven todavía. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos nos está invitando a imitar las virtudes buenas que tanta gente nos da. Y por eso, de modo claro y de modo directo, nos dice que dejemos todo lo que nos estorba. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos estorba. Cada uno de nosotros tiene su historia de gracia y también su historia de pecado. Y tantas veces nosotros estábamos convencidos, creíamos que habíamos superado tal tendencia o tal situación de pecado. Y quizá habíamos confiado mucho en nuestra disciplina personal. Y hay que ser disciplinados. Pero la disciplina sin fe y con la fe, la confianza es como un resorte. Cuando el resorte se seca y se sigue usando, ¿qué le pasa a ese resorte? Se quiebra y ya no sirve como resorte. Y entonces aquello que sostenía o que impulsaba el resorte
se viene abajo. Y nosotros hemos tenido tantas situaciones en la vida donde creíamos que habíamos superado ciertas cosas y de repente, ¡pum!, regresamos. Pero no hay que desanimarse, hay que seguir luchando, y si quizá confiábamos tanto en nuestra disciplina personal, que hay que seguir confiando, pero agreguémosle la unción. Y agregar la unción significa aprender a vivir la fe confiada. ¿Para qué? Nos dice el autor de la carta a los Hebreos: para liberarnos del pecado que nos ata. Más claro, creo que no canta un gallo en las situaciones personales que tenemos. Y liberarnos de eso que nos ata para seguir la carrera con perseverancia, con esperanza hacia adelante, y teniendo, nos dice, esto es bien importante, fija la mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. La fe, en primer lugar, es un don de Dios. Es la primera virtud teologal. Fe, esperanza y caridad. Fe sin esperanza le pasa lo del resorte. Y esperanza sin caridad no funciona. Entonces, las virtudes teologales van conectadas entre sí, sabiendo que Jesús es nuestra esperanza cierta. Él es el pionero, es aquel que ha abierto el camino, de tal manera que no solamente nos abre el camino, sino que Él es el camino de la santidad, el camino de la justicia, el camino para conversión, el camino para que nosotros en medio del mundo podamos vivir como sal, como levadura y como perfume del Señor. Donde hay tufo de injusticia, tufo de corrupción, el cristiano, ¿qué debe llevar? Taparse con la misma chamarra y oler los mismos tufos, ¿verdad que no? El cristiano sabe llevar el olor de Jesucristo. Y díganme ustedes, teniendo presente lo que nos empezó a decir la carta a los Hebreos, toda esta gente que ha dejado, y los que están vivos, testimonio de fe, han dejado el buen olor de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué estamos dejando nosotros? ¿El buen olor de Jesucristo o el olor simplemente a candela de iglesia? ¿Por qué?
porque nos falta unción y porque nos falta también la conversión. Y el Evangelio nos ha dejado dos grandes ejemplos de constancia y de perseverancia. Jairo, que tenía a su hija agonizando, y Jairo, que era un hombre importante, el jefe de la sinagoga, y aquella mujer con hemorragia. A mí me llama la atención y me dio risa, ¿verdad?, que había sufrido mucho en manos de los médicos, cuando el médico no es para hacer sufrir, pero quizá, y nos lo dice el texto, le faltó el pisto para seguir, lo que sucede también a tanta gente. Pero al igual que Jairo, en medio de la adversidad, aquella mujer confía grandemente, y confiando grandemente obtienen lo que quieren. Y esta infinidad de testigos de la cual nos ha hablado la primera lectura de hoy, también perseveraron en la lucha. ¿Por qué? Por la constancia que da la esperanza, que no defrauda, para seguir caminando. Que el Señor nos ayude a nosotros a vivir de la confianza en Dios, pero que el Señor nos ayude, si vivimos en la confianza en Dios, a ser gente que vaya transformando y que vaya cambiando la realidad. Primero, la realidad personal. Cada uno sabe. Y en segundo lugar, siendo buen olor de Jesús, ir transformando también la realidad de pecado, de injusticia que se pueda dar concretamente en nuestros ambientes. Y el primer ambiente, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer ambiente? La familia, porque a veces, miren, somos buenos candiles en la calle, pero somos oscuridad en la casa. Y esto nos puede pasar a todos. Que el Señor nos ayude pues a cumplir nuestra misión, y ojalá que el día de mañana la gente que vendrá después pueda decir que hemos sido parte de aquellos antepasados que dieron testimonio y que están ayudando en la vida presente de los que vendrán después de nosotros.